Vamos a hacer un resumen entonces muy simple sobre la filosofía de la ciencia. Vamos a partir con Kant y la postura del fenomenalismo, en donde Kant decía de que nosotros adquirimos el conocimiento mediante la presencia de fenómenos, o sea, los objetos del mundo como tal, y que estos se pueden adquirir mediante los sentidos o la sensibilidad en sí. Kant también planteaba entonces de que si nosotros, por ejemplo, nos imaginábamos una caja y después, por medio de esta misma imaginación, la eliminábamos, no quedaba un vacío, sino que quedaba un espacio porque las personas tendían a ordenar el conocimiento que tenían en un espacio y un tiempo. Así entonces, Kant postula que el espacio y tiempo son iguales. Se ve representado en esa imagen. Mientras que después llega Einstein con la teoría de la relatividad, en donde dice que el espacio y el tiempo no son iguales, lo cual se demuestra mediante la presencia de estas grandes masas que generaban una curva en este espacio y el tiempo. Así entonces Kant fallece antes de lo que es la revolución industrial, o sea, antes del cambio del mundo. Antiguamente se decía de que el mundo era un lugar silencioso y frío, pero que con la llegada de la revolución industrial este mundo cambió y entonces existía entonces la presencia del calor y del fuego. Antes se realizaban cuadros en donde se pintaban barcos con las poleas, con las velas, con todo aquello que tenía que ver con trabajo manual de las personas. Y después, con la llegada de esta revolución industrial y la filosofía de la ciencia, estos cuadros también cambian y se centran en lo que son las visiones y conceptos como la termodinámica. O sea, que en vez de pintar el barco, pintaban el barco echando humo debido a las maquinarias que tenía en su interior. Gracias a este cambio de mundo surge entonces lo que es el Círculo de Viena, conformado por científicos y filósofos que intentaban comprender el conocimiento mediante este nuevo cambio de mundo. Postulan entonces lo que es el positivismo lógico, el cual intentaba crear una ciencia sin metafísica y sin religiones porque no era empírico, o sea, no se podía experimentar, y por lo tanto se centraba en aquello experimentable y en aquello lógico, en donde decían que nosotros adquirimos el conocimiento por medio de la observación. Así entonces postulan distintos enunciados. Si bien acá dice enunciados analíticos y enunciados sintéticos, nos vamos a centrar en lo que son los enunciados con sentido y sin sentido. Enunciados con sentido hace referencia a aquello comprobable, aquello empírico que no involucre la metafísica. Y aquello que es un enunciado sin sentido hace referencia a todo lo que involucre lo metafísico y que no se pueda experimentar y no sea empírico. Por ejemplo, Dios. Si bien no se consideraban ateístas, porque no decían de que Dios no existía, sino que simplemente le preguntaban a estas personas creyentes cuál era la lógica o la razón de por qué ellos creían en Dios. Este positivismo lógico entonces se centra en lo que es el razonamiento inductivo. Recordando entonces, este tipo de razonamiento se centraba en lo que son las premisas, o sea, varias observaciones consecutivas, yendo desde lo específico hasta lo más general. Teniendo en cuenta este esquema de acá, esto es lo que hacían los positivistas. Tenían hechos observacionales, o sea, varias premisas, en donde, por ejemplo, iban a un lugar y veían un cuervo negro, después seguían observando y veían otro cuervo negro y así consecutivamente. Por lo tanto, su conclusión era de que todos los cuervos son negros. Otro ejemplo, el cual está escrito acá, es por ejemplo decir la luna gira alrededor del sol, en donde después se realizan distintas y varias observaciones, hechos observacionales, en la cual si estos también giran alrededor del sol, entonces la conclusión va a ser que todos los planetas, por ejemplo, giran alrededor del sol y por lo tanto se crean leyes o normas
en la cual se aplican estos métodos inductivos. Aún así, se ve que este razonamiento inductivo presenta un problema. Estos dos principalmente, el problema de la lógica y el problema de la experiencia. Primero, el problema de la lógica, como dice acá, los razonamientos pueden ser falsos y por lo tanto no son lógicamente válidos. Mientras que en el problema de la experiencia, dice que la experiencia se toma el primer instante como algo verdadero sin antes ser demostrado. En este caso, así dentro de la cotidianidad, se puede decir de que llega una persona hablando mal de otra y todos los demás le hacen caso y lo toman como verdadero, que esa persona en realidad sí es mala, cuando en realidad no hay nada que lo demuestre. En sí, se dice de que esta experiencia es muy personal y por lo tanto no se puede generalizar a base de algo que sea tan propio de la persona. Surge entonces sí un tritema. Primero, que la ciencia se basa en la observación. Segundo, que la ciencia no se justifica racionalmente, sino que solo por la experiencia. Y tercero, las teorías son hábitos a la cual nos acostumbramos. Surge así entonces, después de este positivismo lógico, lo que es el falsacionismo, o sea, la crítica aplicada al Círculo de Viena y al positivismo lógico. Este falsacionismo decía de que todo podía ser falseable y que estas leyes en realidad solo eran momentáneas. Así entonces, trabaja con lo que son las conjeturas y las refutaciones, en donde las conjeturas son básicamente hipótesis y las refutaciones son experimentos para comprobar si estas hipótesis son verdaderas o no, o si son falseables o no falseables. Así como el positivismo lógico trabajaba con lo que es la inducción, el falsacionismo trabaja con lo que es la deducción, o sea, desde lo más general hasta lo más específico. Por ejemplo, ¿qué ocurría acá? Tomando el mismo ejemplo de los cuervos. Si, por ejemplo, se realizan muchas observaciones en donde todos los cuervos son negros, aún así no quiere decir que todos sean negros, porque basta con que uno sea, por ejemplo, blanco y como conclusión se puede decir que no todos los cuervos son negros. Cuando algo es así de falseable, entonces quiere decir de que es científico. Asimismo, existen hipótesis falseables y no falseables. Las hipótesis falseables son aquellas que son empíricas, que puede existir evidencia y que por lo tanto se puede poner en duda. Por ejemplo, el miércoles nunca llueve. Esto es falseable, se puede poner en duda porque efectivamente puede que un día llueva y que sea miércoles. O que, por ejemplo, el lápiz siempre caerá al suelo. Entonces, si tenemos un lápiz y lo soltamos y cae al piso, no quiere decir que el día de mañana va a seguir siendo de la misma manera. Por otro lado, la hipótesis no falseable es aquella que no otorga conocimiento ni información nueva. Por ejemplo, afuera puede llover o puede que no llueva. O decir, es posible tener suerte o es posible no tener suerte en las apuestas. No se está diciendo nada, sino que se abre una incógnita a la cual no se puede responder, no se puede falsear y por lo tanto no es científica. De esta manera entonces niega lo que es el razonamiento inductivo. A partir de esto, el falsacionismo pone en práctica lo que es el criterio de demarcación, el cual servía para identificar aquello que era científico y aquello que no. Recordemos entonces, lo científico es aquello que se puede falsear y lo no científico es aquello que no se puede falsear. Entonces, a pesar de la existencia de este falsacionismo, se le criticó mucho porque no tomaba en cuenta la historia o el contexto o la época en donde se generaban estas leyes. Surge así entonces el paradigma de Kuhn, en donde este planteaba que se tiene que comprender la historia, la época, la cultura para entender la ciencia misma. Un paradigma, básicamente, como dice acá, es un conjunto o grupo de creencias, valores, técnicas compartidas por una comunidad dada, en este caso una comunidad científica. Entonces, cuando existe
Un cambio de paradigma significa que cambia el mundo como tal. Este cambio de teorías entre el antiguo y el nuevo son inconmensurables, o sea, de que no existe un punto de comparación entre ambas teorías porque son cambios demasiado abruptos y por lo tanto no se puede decir que una teoría sea mejor que la otra, porque son cambios demasiado que no se pueden poner en comparación entre el antiguo y el nuevo. Por ejemplo, está el modelo heliocéntrico y el modelo geocéntrico, o el espacio-tiempo de Newton y la teoría de la relatividad de Einstein, que fueron creadas en distintas épocas, en distintos contextos, en distintas historias, en distinta cultura, y que por lo tanto no son del todo erróneas, sino que fueron creadas en distintos momentos. ¿Cómo funciona entonces este paradigma? Primero, existe lo que es la presciencia, en la cual todavía no se adquiere un paradigma como tal, o sea, unas creencias o valores o técnicas como tal, sino que existe un desacuerdo de estas ideas. Entonces, luego de varias discusiones, se llega a lo que es la ciencia normal, en donde estas comunidades científicas llegan a un acuerdo y se adhieren a un paradigma específico. Estos científicos trabajan a partir de este nuevo paradigma y comienzan a surgir anomalías, en donde se comienzan a acumular y ya no se pueden responder esas preguntas con este paradigma instalado. Surge así entonces un estado de crisis, en donde estos conjuntos de anomalías no se pueden resolver y esta comunidad científica llega al acuerdo de que necesitan crear un nuevo paradigma. Pasa entonces la revolución, en donde se generan varias propuestas, varias teorías para poder responder a las anomalías. Se adhiere entonces un nuevo paradigma volviendo a lo que es la ciencia normal, y así consecutivamente. Y ese es el resumen de la filosofía de la ciencia.